Ya. Volvemos aquí a pantalla completa. Entonces, retomando lo que estábamos conversando. Entonces vamos a hablar de cómo está esta cañería organizada. Entonces, en general, el sistema linfático, yo les decía que esto es pregunta de prueba, o sea, el sistema linfático, ¿cuántas capas tiene? Tiene las mismas que los vasos sanguíneos. Tiene una capa íntima, media y adventicia. Entonces, pensando en el sentido como histológico, la capa íntima, si ustedes se acuerdan, es un tejido epitelial muy simple, que se llama tejido endotelial, pero como yo les dije, son tres capas. Entonces tiene la capa íntima que está adentro, después viene la media y la adventicia. La capa media, si ustedes recuerdan, esto es solo como repaso, porque esto ustedes se lo deberían saber, la capa media tiene una característica un poco distinta, tiene tejido muscular liso, o sea, hay una capa como de tejido muscular que le da firmeza, estructura a ese vaso. Y la capa adventicia es la parte que está vascularizada y que está inervada, ¿ya? Entonces tenemos tres capas. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿qué estructura, cómo está organizado el sistema linfático, qué estructura histológica tiene? Es la misma de los vasos sanguíneos. Tiene una capa íntima, media y adventicia. Pero no todo el sistema tiene esa estructura. ¿Por qué no todo el sistema tiene esa estructura? Porque los lugares que son más simples, desde donde se absorben los líquidos, no tienen esas tres capas. Entonces el recorrido, ¿cómo es? Este árbol linfático, podríamos decir, este sistema linfático, viene desde estructuras muy simples a estructuras más complejas. ¿eh? ¿Cómo es el orden de eso? El orden es capilares linfáticos, sería lo más simplecito. Vamos ahora a hablar de cada uno. Capilares linfáticos, lo que está en la periferia. Después vienen vasos linfáticos iniciales, precolectores, colectores, todo eso llegaría al ganglio linfático, que sería el filtro, y después de que pasa por el ganglio, se devuelve a la parte vascular, que dijimos que habían dos lugares a donde se devuelve ese líquido, el conducto torácico y la gran vena linfática derecha. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, ahí uno ve este esquemita, ahí uno ve en la hojita, dice ahí, yo voy aquí a mover un anuncio que me aparece. Entonces dice que, por ejemplo, el numerito 5 que ustedes ven por ahí, que está ahí en el espacio, son los canales prelinfáticos, vasos linfáticos iniciales el número 2, precolectores linfáticos el número 3, colectores linfáticos el número 4, y en la periferia y arribita, vasos linfáticos iniciales. Puede que ahora ustedes vean eso y no entiendan nada, y ustedes dicen, oye, pero no logro entender. Pero mire, si ustedes se fijan en el video, más que ponerle nombre a cada uno, ustedes van a ver que hay muchos bracitos afuera, pero que se van centralizando hacia una cañería en común. Cuando uno dice una cañería en común, es el número 4, los colectores. Es como un recolector, agarra lo que viene de los otros. Y lo que está en la periferia, las estructuras más simplecitas, son los vasos linfáticos iniciales, o lo que nosotros conocemos como capilares. Vamos a hablar de eso entonces, de los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos es la estructura que está más afuera, más externa, y es una estructura, chiquilla, súper simple. Es una estructura que no tiene mucha ciencia, porque son vasitos microscópicos que tienen solo una capa. No tienen tres, tienen una capa. Son solo células endoteliales. Ahora uno dice, pero ¿por qué tan simple? ¿Por qué no tienen otras capas? Porque su objetivo es absorber líquido. Entonces tiene que ser una estructura que sea permeable, que permita recibir líquido. Entonces los capilares linfáticos, que son las estructuras más periféricas, son vasitos microscópicos muy chiquititos, solo tienen células endoteliales. ¿Ya? Ahora, esos vasos linfáticos que están, capilares linfáticos que están aquí en la estructura externa, absorben los líquidos, ¿ya? Entonces, esa es la estructura más simple, capilares linfáticos. Después, ¿qué viene? Vienen los vasos linfáticos iniciales. Ahora, cuando nosotros ya agarramos vasos linfáticos iniciales, esta segunda estructura, ahí ya aparece esta estructura que nosotros conversamos. Su estructura es muy similar a las venas, o sea, tienen túnica íntima, media y adventicia, que lo conversamos al principio, y no son valvulados.
Ojo con lo que les voy a explicar ahora. No tienen válvula, es una cañería nomás. Entonces, siguiendo el orden, tenemos afuerita los capilares linfáticos, estructura que solo tienen epitelio, reciben el líquido, ese líquido se mete a esta cañería inicial, que son vasos linfáticos iniciales, son muy chiquititos, 0,2 a 0,5 milímetros, es una estructura ya organizada, tiene 3 capas, algunos dicen que tiene forma como de dedo de guante, y siguen avanzando ¿hacia dónde? Hacia algo que se llama colectores linfáticos. Los colectores linfáticos son iguales en estructura a la anterior, o sea, tienen 3 capas, túnica íntima, media y adventicia, pero tienen algo adicional, tienen válvulas bicúspides. ¿Qué significa que tengan válvulas bicúspides? Significa que van a tener válvula, una valva, como las válvulas del corazón, la mitral, ¿se acuerdan? Que uno dice 32, la tricúspide, bicúspide, etc. Aquí son válvulas bicúspides. ¿Cuál es la idea de esa válvula? Impedir el flujo retrógrado, o sea, el líquido va hacia allá, la válvula se abre y se cierra, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahí, esto es impresionante, porque uno ve la estructura, dijimos, los primeros, reforzando la idea, tenemos capilares en la parte más externa, vasos linfáticos iniciales, tienen túnica íntima, media y adventicia, no tienen válvula, y después vienen estas estructuras que, como estamos nosotros conversando, se llaman colectores, y los colectores linfáticos tienen válvula. ¿Cuál es la ventaja? Que el líquido va subiendo. En ese sentido, hay un flujo unidireccional y las válvulas siempre ahí se tienen que ir manteniendo cerradas. Entonces, después de que llega a estos colectores, pasa estos colectores, sigue avanzando y después de que sigue avanzando, ustedes se van a fijar ahí que en este mapita, este esquema, ustedes ven muchos puntitos que están en rojo. Los puntitos que están en color rojo son lo que nosotros llamamos ganglios, ¿ya? Ganglios. Entonces esos ganglios, después de que pasan por los ganglios, ustedes van a ver que viene una cañería chiquitita y devuelve todo esto a estructuras centrales, donde al conducto torácico, que está ahí al medio, y como ustedes ven ahí al lado derecho, gran vena linfática derecha, ¿ya? Que está ahí cerca del cuello. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Venas yugulares internas y aquí al ladito se ve en el cuello. Bien. Entonces, yo voy a poner aquí la pluma para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, todo lo que está en este sector de acá, todo lo que está en este sector que tiene que ver con el brazo, la cara, etcétera, lo vamos a conversar aquí, se drena en ese punto que se llama vena linfática o gran conducto linfático derecho, y todo el resto del organismo, las piernas, el brazo izquierdo, la mitad de la cara, etcétera, todo eso al final en algún punto se desemboca en el conducto torácico. Va a quedar muy claro en unas diapositivas. Entonces, en orden, repitiendo, tenemos capilares que están afuerita, tenemos las vías linfáticas iniciales, ¿no es cierto? Después tenemos los colectores, y después de que están los colectores llegan a los ganglios. Los ganglios, chiquillas, tienen una estructura fundamental. Yo voy a cerrar aquí. Estoy grabando, me había quedado la duda. Ya. Tiene una estructura fundamental. ¿Qué hacen los ganglios? Bueno, los ganglios filtran la linfa, o sea, el líquido viene y actúa como una especie de esponja. ¿Qué permiten esos ganglios? Permiten, además, aportar con su línea defensiva. Adentro de los ganglios hay muchos linfocitos, o sea, glóbulos blancos, soldados. Entonces el líquido pasa por ahí y los linfocitos atacan impurezas, microorganismos, bacterias, todo lo que esté por ahí, su idea es neutralizar. Y por eso, chiquillos, que siempre cuando uno está enfermo, miren, aquí van a entender algo que a ustedes les ha pasado desde que son niños. Cuando uno va al doctor y tiene, por ejemplo, faringitis, amigdalitis y todas estas enfermedades, uno va al doctor y el doctor, ¿qué le toca? Los ganglios. Y uno le toca aquí el cuello y uno dice, ¡ay! Uno dice, me duele. Uno dice, ¿por qué duele? Entonces él dice, los ganglios están inflamados. A ver, abre la boca. No, amigdalitis.
Y uno dice, ¿pero por qué? Porque cuando se inflaman los ganglios, acuérdense que el ganglio es el primer soldado de nuestro organismo, o sea, es la primera señal de alerta. Por lo tanto, si uno tiene ganglios inflamados, es que adentro hay una guerra, o sea, hay algún bicho, no puede ser que no haya. Y esos ganglios que están en el cuello drenan el líquido, absorben el líquido con los capilares de estructuras que están cercanas. O sea, si yo tengo un problema en la rodilla, no me van a tocar los ganglios del cuello. No, porque la rodilla drena la ingle, no al cuello. ¿Se entiende? Entonces, por eso en una enfermedad respiratoria, uno siempre toca los ganglios del cuello, los ganglios del cuello. Cuando uno dice, por ejemplo, cáncer de mama o esa alteración, uno toca la axila y uno dice, a ver cómo está. Esto está medio inflamado, entonces hay un problema. ¿Se entiende? Entonces, los ganglios tienen una estructura muy interesante. Y fíjense que sobre lo mismo les voy a explicar algo. Los ganglios tienen una característica particular que explica por qué esto funciona lento. Los ganglios tienen muchas vías aferentes. Aferentes, ¿qué significa eso? Que llega mucho líquido de distintos lugares. Ustedes ven que aquí hay 3 en el esquema, pero tienen pocas vías eferentes. O sea, sale una vía central. Entonces, miren, llegan muchas y sale poco. Esto ocurre, por ejemplo, como cuando ustedes van a la playa. Entonces uno pasa por el peaje, uno llega al peaje y hay como 70 pistas de peaje. Llega mucho líquido. Pero a medida que uno sale del peaje, esto se angosta y queda en una vía principal. Entonces uno puede llegar rápido, pero necesita tiempo para poder salir. No es tan fácil. Y eso anatómicamente tiene una característica importante. Es que la velocidad a la que funciona el sistema linfático es lenta, no es rápida, es lenta. Por eso es que uno no puede hacer drenaje linfático hacia todo lo que da. No, porque el ganglio no tiene capacidad para recibir todo ese líquido y tirarlo rápidamente. Necesita pasar de a poco. Por eso que todas las técnicas de drenaje son lentas, calma, tranquilidad, porque el sistema linfático funciona así. Entonces pasamos del ganglio y después del ganglio esta esponjita lo filtra y lo desemboca ¿dónde? Ahora se entiende mejor. Gran vena linfática derecha, está cerca aquí de más o menos donde está la clavícula por ahí, en el polígono del cuello, lo vamos a ver en el práctico, y el resto del organismo drena al conducto torácico, que es un lugar que está profundo, también llamado cisterna de Beckett, ¿ya? Entonces, pensando un poquito en esto, la gran vena linfática derecha, miren, es un colector linfático, o sea, una cañería de 1 o 2 centímetros de longitud, es así chiquitito, que se conforma por la confluencia de los troncos yugular, subclavio y bronco mediastínico del lado derecho. ¿Qué significa eso? Que todos los líquidos de la mitad del rostro, cuello, tórax, hasta el diafragma y brazo derecho, todo eso, toda la mitad supradiafragmática derecha drena a la gran vena linfática derecha, ¿ya? En otro caso, el conducto torácico es una estructura profunda. Nace en una cisterna que se llama cisterna del Kilo o cisterna de Beckett, así se llaman, dice ustedes la ven ahí abajito en la imagen ahí anatómica, cerca de más o menos la zona lumbar, intestinal, por ejemplo en la dorsal 11, la segunda lumbar, más o menos por ahí está, y recoge la linfa de 3/4 partes del organismo, o sea, infradiafragmático derecho hasta las piernas y todo el lado derecho, incluyendo el rostro, ¿sí? Entonces, los líquidos se distribuyen de esa manera. Entonces, ahí más o menos nosotros conversamos un poco de las cañerías. Dijimos, haciendo un repaso, capilares, en lo más finito, solo tienen endotelio. Dijimos que había vasos linfáticos iniciales que tienen túnica íntima, media adventicia, no tienen válvula. Después vienen los colectores, ¿no es cierto?, que tienen válvulas. Eso permite un flujo unidireccional. Después vienen los ganglios, muchas vías aferentes, pocas eferentes. Y tenemos ahí este colector chiquitito que desemboca
en dos lugares, gran vena linfática derecha y conducto torácico. Listo. Ahora aquí venimos a una parte interesante porque yo les dije cómo el líquido entra, sale, pero ¿y cómo se mueve? ¿Cómo se mueve el líquido? ¿Cómo se impulsa ese líquido? Bueno, no hay aquí una bomba, no existe el corazón que esté bombeando, pero existe algo que se llama linfangión. ¿Qué es el linfangión? El linfangión es una estructura anatómica o es una descripción anatómica entre dos válvulas consecutivas. O sea, cuando yo les dije que los colectores tienen válvulas, entre una válvula y otra, ese pedacito se llama linfangión. ¿Y qué estructura tiene el linfangión? El linfangión que está aquí, yo les dije que tenía fibras musculares, pero esas fibras musculares lisas tienen también receptores nerviosos. Entonces pasa algo, chiquillos, que es fascinante. Entre una válvula y otra entra líquido. Por lo tanto, cuando entra líquido, esa estructura se agranda. Cuando se agranda, se genera de manera automática, autónoma, una contracción. Entonces, si yo les muestro una fotito, a ver si tengo un videito aquí. No, después les voy a mostrar un video. ¿Ya? Entonces, me voy aquí. Aquí está, una fotito más clara. Si ustedes se fijan aquí en el lado izquierdo, el linfangión funciona como una bomba, o sea, tiene sístole y diástole. Entonces, cuando el líquido entra, síganme aquí la idea, yo voy a poner aquí la pluma, pluma, voy aquí a... Listo. Cuando el líquido entra aquí, está entrando y entra a este lugar del medio que dijimos que se llama linfangión, entre una válvula y otra válvula, esa estructura se llena, ¿no es cierto? Se llena de líquido. Cuando se llena de líquido, automáticamente, ¿qué hace? Se contrae y hace que el líquido pase a la siguiente cámara. Bien. Entonces, eso automáticamente va haciendo que el líquido se vaya moviendo y funciona de manera autómata. Entonces, el linfangión tiene una fase de propulsión, aceleración y aspiración. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando yo le pido a un paciente que inspire y que bote el aire, esos cambios de presión generan también cambios de presión en los tejidos que pueden hacer que el tejido como que aspire líquido. Por eso que uno en general a los pacientes les pide que respiren profundo, se relajen, etc. Existe esta fase de propulsión en la cual el linfangión se contrae y que está relacionada con esta propiedad que tiene el linfangión de llenar las cámaras y contraerse de manera autómata. Entonces el linfangión tiene contractibilidad propia, funciona solita y asegura la dirección centrípeta, o sea, va todo al centro del organismo, no es centrífugo, que es hacia afuera, no, va todo centrípeto. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que para que este sistema funcione, yo necesito válvulas que cierren bien. Necesito que el linfangión contraiga de manera automática. Necesito tener estructuras firmes. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Que eso no funcione. Y ahí vienen las enfermedades. Gente que nace sin válvula, gente que el linfangión no le funciona y no se contrae, y empiezan a acumular líquido, acumular, y empiezan a aparecer algunas enfermedades que muchas son incluso genéticas y que no tienen tratamiento. Entonces, el líquido que circula por el sistema linfático se conoce como linfa. El sistema linfático, como dice allí, actúa como un sistema accesorio de eliminación, especialmente de sustancias que no pueden salir por vía sanguínea. Quien aplica ese filtro es el ganglio. Entonces, miren, es una cosa fascinante porque esta cañería que está ahí, que nunca nadie ha pescado en la vida, porque piensen que ustedes están en cuarto y yo creo que es primera vez que escuchan esto. ¿Cuántos litros de sangre tiene uno? A ver si ustedes me sorprenden. ¿Cuántos litros de sangre circulan en nuestro organismo? A ver, respóndanme aquí en el chat. Juan dice 5. La María José 5, 6. 5, ¿quién da más? 5, 6, 8, 5. Ya, los otros están tomando desayuno. Ya, vuelvo aquí. Bueno, es así, po. La sangre hay 5 litros y los 5 litros están dando vuelta ahí, dando vuelta solito.
Pero este sistema es distinto porque este sistema funciona solito. ¿Y qué hace? Tiene que absorber líquidos que están en el espacio extracelular, intercelular, donde lo absorbe con los capilares. El líquido tiene que entrar a las tuberías, avanzar por las tuberías, desembocar al sistema venoso y, bueno, dar la vuelta. ¿Cuánto líquido se produce? Miren, en los capilares sanguíneos, o sea, en los capilares que están ahí dando vueltas, se producen en total 20 litros de material filtrado. 20 litros. O sea, en condiciones normales, el 90% es reabsorbido por el sistema venoso. El 10% restante, 2 a 2.4 litros, es reabsorbido por el sistema linfático. ¿Qué significa eso, chiquillos, en palabras simples? Que este sistema en el día dan vuelta 20 litros. Uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde va a sacar 20 litros? Claro, es cierto que nosotros no tenemos 20 litros dando vuelta. Pero si uno contara todo el líquido que pasa en el día, son 20 litros. Nuestro organismo todo el día está así, limpiando. La suma da 20 litros. Eso es lo que se conoce como carga linfática. O sea, la linfa se compone de una serie de elementos que en su conjunto se llaman carga linfática. ¿Y qué hay en la linfa? Esto es muy importante. La linfa, mucha gente dice, la linfa es un líquido de desecho. No, no tiene nada que ver. No es un líquido de desecho. Miren, la linfa tiene una masa líquida que es, como dice ahí, en condiciones normales, aproximadamente el 10% del líquido filtrado del capilar sanguíneo. O sea, podríamos decir que es sangre. ¿Ya? Entonces tenemos una masa líquida que tiene que ver con sangre. Sangre que se reabsorbe. Segundo, tenemos proteínas. La linfa, un 3 a 4% de lo que da vuelta por la linfa son proteínas. Entonces, cuando una persona consume muchos alimentos proteicos o tiene altas cargas proteicas, la linfa está mucho más cargada. ¿Ya? Tercero, grasas. Quizá ustedes no lo sabían, pero cuando uno habla de absorción de las grasas, existe una estructura que se llaman kilomicrones. Debe hacer tarea para usted. Kilomicrones. Entonces, cuando uno come mucha grasa, el intestino absorbe la grasa. ¿Y por dónde se transporta la grasa? ¿Cuál es la comunicación, chiquillo? Se lo voy a poner de otra forma. ¿Cómo el churrasco que ustedes se comen, el lomo vetado, la grasa del lomo vetado, cómo llega a una arteria? ¿Por dónde? No es que del intestino pase al sistema circulatorio de una vez. No es así. Uno absorbe eso en el intestino lo pasa al sistema linfático como kilomicrones, viaja por el sistema linfático y de ahí pasa al torrente sanguíneo. Entonces, cuando uno se manda esas dietas así de harta grasa, las papas fritas de la esquina de la universidad con ketchup que ustedes echan de menos, esas cosas así, la fritadera total, todo eso ¿a dónde se va? Pasa por el sistema linfático. Por eso que los pacientes que son obesos, que tienen mucha grasa, también tienen resentido el sistema linfático porque por ahí se mueven las grasas. Existen también, lógicamente, restos de células muertas, bacterias, que tiene que ver con la parte defensiva, y toda la línea de protección, linfocitos, monocitos, granulocitos, macrófagos, todo está en el sistema linfático. Entonces, miren qué importante es el sistema. Si uno no tuviera sistema linfático, chiquillos, nos morimos. Así de simple, ¿no? Es nuestro sistema de defensa. Entonces, el sistema linfático no solo transporta líquido de desecho, esa es como la clásica, que fue prueba de diagnóstico. ¿Qué hace el sistema linfático? Transporta líquido de desecho. No es mucho más que eso. El sistema linfático está encargado de reabsorber, evacuar y devolver al torrente sanguíneo cuerpos plasmáticos que han salido por algún momento de los capilares sanguíneos. O sea, los capilares sanguíneos estaban allá en la periferia, salió sangre del capilar sanguíneo, el sistema linfático le dice, ven para acá, lo agarra y lo devuelve, pero antes lo filtra. Entonces transporta líquido, actúa como una válvula de seguridad y hace muchas cosas. Entonces capta, intercambia sustancias, transporta sustancias al torrente venoso y actúa como un mecanismo de seguridad. Súper importante el sistema linfático.
Hasta aquí, chiquillos, lo que llevamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos conversando? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Ya, Juan, después tú me haces tu pregunta. ¿Ok? Bien. Entonces, pensando en eso, bueno, vienen algunas enfermedades. Una muy conocida se llama linfedema. ¿Y a qué se refiere el linfedema? Bueno, el linfedema se caracteriza por estadios, ¿ah? Tiene tipos de linfedema. Pero en palabras simples es el exceso de proteína en el compartimento intersticial. O sea, más que la cañería tenga mucho líquido, no, es que afuera de la cañería, afuera, hay mucho líquido y muchas proteínas en el espacio intersticial. Y eso cómo se nota? Por extremidades más grandes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la paciente tiene al lado de la pierna izquierda, en el muslo, ustedes van a notar que tiene un volumen mayor al lado derecho. El izquierdo de ella, obviamente no de la foto, su lado izquierdo está mucho más hinchado que el lado derecho. Entonces el problema es que si esas proteínas se quedan ahí, se acumulan y generan un tejido fibroso. ¿Cuál es el problema? Es que el linfedema es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiene alguna insuficiencia, que puede ser mecánica o de otro problema. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Puede que, por ejemplo, pase que se retengan muchas proteínas. O sea, que las proteínas que están ahí, el organismo no sea capaz de reabsorberlas y transportarlas por el sistema linfático. Segundo, puede que existan procesos infecciosos. Imagínense una persona tiene erisipela, que es una infección que se puede dar en muchos casos, linfangitis, o un paciente inmunodeprimido. Si se infecta, el sistema linfático no se la puede, los ganglios colapsan. ¿Ya? O reacciones inflamatorias por distintos factores. Pueden ser infecciosas o no infecciosas. Bueno, cualquiera de estos trastornos, ¿qué hace? Hace que el sistema a veces se ponga un poco más lento y se acumule líquido y que la carga linfática aumente y el organismo no sea capaz de movilizarlo. Entonces, en general, nosotros decimos que la insuficiencia linfática puede ser de tres tipos. Uno siempre cuando evalúa a un paciente, uno dice, a ver, ¿cuál es el problema de este paciente? ¿Por qué tiene linfedema? Primero, puede existir insuficiencia mecánica. ¿Qué significa mecánica? Que el organismo, el sistema linfático, se los voy a leer, no está en aptitud de drenar la carga linfática normal. A este grupo pertenecen los linfedemas por hipoplasia o aplasia de los vasos y o ganglionar, que pueden resumirse como de bajo flujo y de alta concentración proteica. Resumen, alguien nace y tiene pocos vasos linfáticos, o alguien nace sin vasos linfáticos en un segmento. Eso ocurre. ¿Y cuál es el problema? Es mecánico. Uno dice, oye, pero el problema es que no tiene vaso. ¿Y cómo y qué hago? Nada. No hay opción. Va a tener que usar faja, prenda, otras cosas, porque tu organismo nunca va a poder reabsorber los líquidos de tu pierna. Son enfermedades generalmente congénitas y existen. Otro que a veces es el más común se llama insuficiencia dinámica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo mucho líquido por algún motivo, pero la capacidad de transporte se me fue, en palabras coloquiales, en collera. Entonces puede ser que el organismo no tiene capacidad para mover todo eso por algún motivo. Yo tengo cañerías, tengo válvulas, pero no tengo capacidad. Y el edema también se puede dar por problemas en la válvula. ¿Qué significa? Es que tenga la mezcla de las dos. Hay gente que tiene pocos vasos y que la carga linfática es muy alta. Entonces puede ser mecánico, dinámico o por insuficiencia de la válvula de seguridad. Generalmente, chiquillos, esto es importante, esto es clave. Cuando uno evalúa a un paciente, uno siempre tiene que saber, linfedema primario o secundario. ¿Qué significa primario? Es un linfedema que se da desde el nacimiento. Se da principalmente en los primeros meses de vida, en los primeros años, y es por algún problema genético. Aplasia, no tiene vasos linfáticos, las válvulas no cierran bien, y se hacen algunos estudios ecográficos, anatómicos,
Hay uno que se llama fluoroscopía, uno le inyecta un líquido en la mano, radioactivo, uno lo pone en un equipo, en un escáner, y en el fondo ve si ese líquido se logra desplazar o no. Y a veces el líquido se queda ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno le dice en la consulta, oye, ¿desde cuándo que tiene linfedema? No, yo desde chico, desde chica, siempre se me hincharon las piernas, nunca pude recuperarme de esto. Ah, ya, linfedema primario. Y generalmente son pacientes que ya saben y tienen historia y mucho examen. Ahora, lo que más ustedes van a ver es el linfedema secundario. Significa que se produce por algo. Puede que exista obstrucción de los linfáticos, puede que no tenga ganglios linfáticos, puede ser, por ejemplo, por obesidad, hay tanta presión que el sistema linfático no funciona, puede ser secundario a una cirugía, cáncer de mama o algún problema. Y se da mucho en neoplasia, o sea, cuando uno tiene algún tumor, aparte de sacar ese tejido, se sacan los ganglios. Les voy a explicar ahora por qué y van a entender súper bien. Entonces uno dice, ¿tú desde cuándo que se te hincha el brazo? No, tuve cáncer de mama y me sacaron los ganglios. Perfecto. Entonces uno pone linfedema secundario. Hasta lo anoté en mi hoja aquí. Ya, linfedema secundario A. ¿Por qué esto es importante, chiquilla? Porque todos ustedes, yo, nuestra familia, mamá, hermana, todos podemos tener linfedema. No estamos libres de esto. Ustedes pueden tener un accidente en auto, ojalá nunca ocurra, quebrarse las piernas, y una secuela de eso puede ser tener linfedema en las piernas, porque si se les cortó el sistema, entonces esto que estamos aprendiendo, chiquillos, es algo que todos los kinesiólogos deberíamos saber, porque nos podemos encontrar con alguien en la casa que algún día tenga. Entonces el linfedema primario es lo genético, que tenga algún problema en el sistema. Puede ser que no tenga válvulas, que hay pocos vasos, en fin. Hay uno que se llama muy común, la enfermedad de Milroy, MASH, síndrome del sistema linfedema disquistiasis. Hay tumores que son por causa genética, que por ejemplo son el síndrome de Turner. En fin, muchos nombres raros que la verdad no tienen tratamiento permanente, o sea, necesitan tratamiento permanente. Un paciente que toda la vida se va a tener que tratar. Y la segunda columna son los secundarios. Puede ser por causas infecciosas. Ustedes van, por ejemplo, a Brasil, van al Amazonas y los pica un mosquito y les da una infección sistema que se llama filiariasis. Jodieron, linfedema. Y hay forma de linfedema muy grande. Inflamatorios, por ejemplo, por artritis, psoriasis, acné, también se pueden dar linfedemas locales, o por radioterapia, ¿ya? Entonces ahí hay alguna explicación. ¿Quiénes tienen linfedema y dónde se da? Generalmente el 80% de los casos afecta a miembros inferiores, pero puede en algunos casos comprometer la cabeza y el cuello, o extremidades superiores y tronco. ¿Cómo uno sabe que alguien tiene linfedema? Porque, por ejemplo, uno ve que la piel es media amarilla, dura, no depresible y áspera al tacto. Y hay un signo, chiquillos, que se llama signo de Stemmer-Kaposi, o signo de fobia o Godet, y que es patognomónico. Son dos. El de Stemmer-Kaposi consiste en que uno no puede pinzar la piel en la base del segundo dedo, o sea, del segundo ortejo. Entonces, por ejemplo, en la pierna, uno le va a tomar el segundo ortejo y le va a hacer así un pliegue con la mano y no le da. Porque como el tejido tiene tanto líquido, no da para tomar la piel. Se llama Stemmer-Kaposi. Y también, obviamente, se producen aumentos de volumen. Como el sistema tiene tanta presión, chiquillo, tanta presión, aunque ustedes no lo crean, yo voy a tratar de buscarles un video que tengo en mi celular y se los voy a poner después en alguna clase, o se los muestro en el práctico. Puede existir algo que se llama linforragia. Ustedes no me van a creer lo que pasa, pero uno le mira la pierna y sale líquido de la pierna. Uno dice, ¿pero cómo? Sí, por los poros, sale líquido para afuera, es como que tuvieran abierta la llave. Y uno dice, ¿cómo tapo esto? No, no hay cómo. Linforragia se llama. Y es terrible, porque imaginen, yo he tenido pacientes acá en la clínica que llegan y dejan mojado el pasillo. Y uno dice, oye, pero ¿quién pasó acá? No, la señora.
Claro, son pacientes gordos, de pierna muy grande, entonces la presión, la carga linfática que hay en la pierna no se la puede, el sistema, el endotelio se raja, o sea, el líquido sale nomás, no tiene opción. Entonces son pacientes que necesitan un manejo un poco más avanzado. ¿Qué tratamientos podemos hacer? Les voy a explicar esto, chiquillos, y hacemos una pausa cortita para que vayan al baño y se tomen un cafecito rápido. Existen varias opciones, pero hay sistemas de venda, de vendaje. Hay uno que se conoce mucho, se llama vendaje tubular. Uno le coloca una bendita inicial, como la que está ahí abajito, y encima le coloca vendas que son inelásticas. No es como la venda que usamos en rehabilitación. Es una venda dura, inextensible. ¿Para qué? Si ustedes se fijan, ahí hay varias vendas, una encima de la otra, y eso que está ahí se llama vendaje multicapa. ¿Cuál es la idea? Hacer que el brazo quede como un tubo, ¿ah? Como un tubo, y que se comprima mucho desde distal a proximal. O sea, se comprime mucho la mano y cada vez se comprime menos. ¿Con qué objetivo? De que el líquido, por diferencia de presión, se vaya acercando a la raíz del miembro. Y se utilizan telas específicas porque son inelásticas y hay que hacer un curso para entrenarse en eso, porque no es que en un práctico yo les pueda enseñar cómo se hace un multicapa. Se requiere mucha experiencia, porque si el vendaje queda mal hecho, le matamos el brazo. O sea, el líquido yo quiero que vaya hacia ese lugar, entonces hay que entrenar muy bien la presión manual. Entonces una opción es vendaje multicapa. La otra opción que ustedes iban a aprender, y yo les voy a mostrar, se llaman mangas. Mangas. Y las mangas también son inelásticas y sirven como un sistema de contención. Entonces, por ejemplo, una paciente que ustedes vean que se les hincha mucho la mano, el brazo, uno le dice, ¿sabe qué? Va a hacer kinesiología, vamos a hacer drenaje, esto va a mover el líquido, pero yo necesito que usted me mantenga esto apretado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con mangas. Entonces, ocupe esta manga. Hay mangas que llegan hasta la muñeca y hay otros que, por ejemplo, incluyen la mano, los dedos. ¿Ah? Entonces va a depender del paciente, como se ve ahí abajito. Hay algunas que llegan a la falange, otras que incluyen incluso los dedos, llegan hasta la raíz del brazo y hay distintas opciones, ¿ya? Hay distintas opciones de manga. Medidas higienodietéticas. Esto, chiquillos, es fundamental para ustedes porque esto es orientación que les damos a los pacientes. Si ustedes se fijan o conocen a alguien que tenga linfedema, uno en general, ¿qué le dice? Le dice, mire, señora María, usted tiene linfedema, nosotros la vamos a tratar, la vamos a ayudar a que la mano, la manito, el brazo quede con menos edema. Tiene que usar manga todo el día. No puede sacársela hasta que esto se normalice. Pero tiene que tener cuidado con que, por ejemplo, primero, no se puede hacer una herida en la mano, porque si se hace una herida se infecta, si se quema también, picaduras también. Tenga cuidado con el calor. Entonces, por ejemplo, usted que tiene las manos hinchadas, el bracito hinchado, con ese bracito tenga cuidado en el horno. Si va a cocinar en el horno, tiene que usar guante. Si va a lavar en la cocina, póngase guante, tiene que ponerse guante, ¿me entiende? Cosas, detallitos, porque por ejemplo hay pacientes que se fueron a hacer la manicure y la niña de la manicure o el hombre de la manicure, quien sea, no cachaba, no tenía idea, entonces ¿qué hizo? Le cortó la cutícula aquí, ¡ping! Y se le infectó. ¡Jodeó, po! Nos mató el tratamiento. Y uno dice, ¿pero y qué le pasó? Pucha, que me fui a limar la uña y se me hizo una herida aquí. Y como ese sistema linfático no está funcionando bien, se le hinchó todo. No hay cómo. Pedirle a los pacientes que bajen de peso, sobre todo en extremidades inferiores. Si un paciente tiene mucho linfedema en pierna, uno le dice, Claudio, señora María, tiene que bajar de peso. Pucha, no, es que esto no es negociable, porque su carga linfática, o sea, la presión de su pierna es tan grande que si usted baja 2-3 kilos, mejora. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuarto aspecto. Entonces dijimos orientaciones de vendaje multicapa, manga, orientaciones higienodietética, que el paciente se cuide. Cuarto elemento, presoterapia. Presoterapia es un sistema de compresión neumática. Es como una bota, una manga, que comprime la pierna con cámaras, como lo que ustedes tienen ahí, ¿ya? Entonces eso genera compresión, así aprieta, va apretando y soltando,
y eso que permite que el líquido se mueva gradualmente. Ahora, eso generalmente se usa en linfedema, que son secundarios, pero donde los ganglios están funcionando bien. O sea, alguien que tiene ganglios, ¿ya? Y las presiones van entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos sistemas que están ahí, yo voy a ver si me consigo uno y se los muestro en el práctico. Vamos a tratar de este año hacer algunas cosas nuevas. Yo nunca lo he mostrado en la universidad, pero me voy a llevar a la clínica y les voy a mostrar varios equipos, ¿ya? Ah, qué lindo. Entonces, es para que ustedes vean cómo se hace esto. Es compresión intermitente. Súper entretenido, muy interesante y ocupamos como ayuda en algunos pacientes. Entonces, uno puede hacer drenaje y uno le coloca el aparato que comprime y ayuda a que el líquido se mueva de a poquito, ¿ya? Facilita la evacuación del líquido y puede que ayudar a que el paciente esté acostadito en la camilla y vaya a funcionar. Pero por lejos, lo mejor y lo que más funciona es drenaje linfático manual. El problema, chiquillo, es que es una técnica lenta. Hay varias técnicas, está Boder, Leduc, Foldy, Godoy, en fin, hay varias maniobras. La maniobra de Leduc, que es muy conocida, Albert Leduc, todavía está vivo el viejito, es un profesional de mucha referencia en el mundo, tiene maniobras que se llaman de llamada y reabsorción. Se las voy a mostrar en el práctico, ¿ya? Pero uno hace diferencias de presión con la mano y hace que el líquido, acuérdense que está en el espacio intersticial, está afuera, yo comprimo el tejido y ese líquido entra al colector y se va por el camino. Entonces hay maniobras de llamada y reabsorción y se hace ahí en los pacientes sin ningún problema, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el práctico. Y lo otro es enseñarle ejercicio. ¿Por qué dirían ustedes que es bueno hacer ejercicios musculares? Ustedes que están ahí atentos escuchan. Que yo hago drenaje linfático, ¿no es cierto? Funciona. Pero ¿por qué dirían ustedes que bueno, sería bueno decirle al paciente que haga algunos ejercicios de flexo-extensión y cosas así? A ver, voy a mirar aquí el chat. Su brillante respuesta. Favorecer el bombeo, músculo con bomba. Muy bien, Juan y Libertad. Porque acuérdense que el sistema linfático hay uno superficial y profundo. Superficial y profundo. El superficial yo lo trato manualmente, con presoterapia, etc. Y el profundo, acuérdense que entre ellos se comunican, están las perforantes. Entonces, si yo hago ejercicio muscular, me ayuda a que el líquido se mueva más rápido. Uno le puede poner tape a los pacientes, hacerlos caminar un poquito, corregir la postura, dejarles un vendaje, y entre eso, ahí vamos variando. Y un paciente que tiene un gran linfedema puede en el fondo mejorar y tener súper buen pronóstico, súper buen pronóstico. Hasta aquí, chiquillos. ¿Dudas? ¿Duda de lo que estamos viendo? ¿No? Entonces vamos a hacer lo siguiente, chiquillos. Vamos a parar 5 minutos, no, 10 minutos, ¿les parece? Cortito. Porque nos queda súper poco, nos queda súper poquito, pero por lo menos para que caminen un poquito, vayan, se dan una vueltecita, son 11:30, 11:30, 11:40 volvemos, ¿les parece? Entonces, 11:40 volvemos, hay que detener la grabación,